El Galaxy S10, señores, debería ser el Galaxy perfecto, ¿pero lo será? Como eso de la perfección va por barrios, en esta ocasión Samsung saca un montón de modelos. Vamos a entender sus nuevas tecnologías, sus novedades y fundamentalmente las diferencias entre ellos a continuación. ¡Comenzamos! Hola tecnonautas, estoy muy contento, muy alabado en mí mismo porque voy a ir a conocer el Samsung Galaxy S10 y se lo vamos a mostrar el día miércoles. Sí, no falta nada para que podamos conocerlos todos, pero es importante destacar que antes de ir y tocarlos hay que saber con qué nos vamos a encontrar y justamente es lo que vamos a hacer ahora mismo. Un resumen rapidito de cada uno de los modelos, ya hemos ido hablando de todos ellos en vídeos anteriores, pero como yo lo voy a ver como vosotros a través de la pantalla, porque a mí no me invitan, lo que tenéis que tener en cuenta y estar muy atentos es que uno de estos modelos lo vamos a regalar. Capaz que tenés suerte, Ana, y te ganás uno. No, que yo no puedo participar. Perdón. Bueno, si querés poder ganártelo, lo que tenés que hacer ahora mismo es suscribirte al canal y activar la campanita, porque con esa campanita vas a conseguir que cuando se cuelgue el vídeo en donde lo regalamos, estés ahí disponible para recibir la notificación y poder participar por él mismo. De todas formas, los que están suscritos no es necesario que lo hagan, tranquilos. Vamos a entrar aquí en materia. Vienen varios modelos distintos. Vamos a empezar por el más barato o económico de todos. Os vamos a explicar rápidamente sus características y a partir de aquí iremos diciendo cuáles son las diferencias de cada uno de los modelos, añadiendo o quitando cosas. Comenzamos por el más económico. Estamos hablando del Samsung Galaxy S10e, la E de económico, pero todo se cae al carajo cuando nos enteramos que vale 780 euros. A partir de 780 euros, sí. Recordemos que todos estos modelos apuntan a la nueva moda de este año, que no es el notch, que es el agujerito en la pantalla. Sí, ya hemos hablado infinidad de veces sobre el agujerito. Estamos obsesionados con el agujerito, Ana. Unos más que otros. Así que también te dejamos en los links abajo en donde explicamos cada uno de estos vídeos. Por ejemplo, el anterior video que hicimos fue del Samsung Galaxy E, así que ahí te explicaremos con más detalle cada una de esas novedades. Pero ahora te las comentamos rápidamente, como por ejemplo que va a venir con una pantalla plana que se diferencia de todos los restos de los modelos más caros porque no va a tener curvas en los costados como estamos acostumbrados. También va a venir con pantalla AMOLED de 5,8 pulgadas y resolución Full HD. Esto es importante porque eso es una de las grandes diferencias de este modelo con respecto al resto. Pantalla estiradita de 19:9 y viene con Gorilla Glass 5. Recordemos este dato porque los demás vienen con otra protección de pantalla. Esta supuestamente soporta caídas de 1,6 metros. En cuanto al procesador, este va a ser común para todos los modelos. En Europa nos tendremos que conformar con el Exynos 9820. En Estados Unidos, Latinoamérica y China se va a ir el Snapdragon 855, que recordemos el año pasado el procesador de gama alta del Snapdragon tenía mejor rendimiento que el Exynos. A ver si este año por lo menos se igualan un poquito más. Samsung no nos quiere a los europeos, Ana. Yo de europeo no tengo nada. Pero bueno, en este caso esperemos que mejoren un poco. Recordemos que son los modelos del año 2019 de procesadores y que tienen bastante buena pinta. Incluso hay un benchmark que te lo vamos a comentar un poquito más adelante. Buena noticia es que va a venir con un modelo único de 6 GB de RAM y 128 expandibles, señores, mediante tarjeta micro SD. En cuanto a las cámaras, este modelo va a llevar las mismas cámaras que el resto de sus hermanos mayores, pero va a venir con menos cámaras, para que os hagáis una idea. En la parte trasera nos vamos a encontrar con dos cámaras, la principal de ellas de 12 megapíxeles con apertura variable de 1.5 a 2.4 y va a venir con estabilización óptica. Sorpresa, señores, sorpresa, porque si pensabas que la segunda cámara era el zoom, te equivocas. En este caso la segunda cámara va a ser el gran angular y va a ser de 123 grados, mientras que la cámara en sí va a ser de 16 megapíxeles y con focal 2.2. Estoy bastante interesado en probarla, Ana. Bueno, por la parte delantera, la cámara selfie, una única cámara que va a venir en ese agujerito, va a ser de 10 megapíxeles con apertura 1.9 y tendremos que probarla a ver qué es lo que pasa. A ver, el papel lo aguanta todo, las características pueden estar muy bien, pero otra cosa es ahí en la vida real qué pasa con esa cámara. Yo las pruebo y después te cuento. Vale. En cuanto al software, buenas noticias porque viene con Android 9 y con la nueva interfaz de Samsung One UI, que esperemos que cuando la usemos no digamos uy, sino que digamos que, bueno, viene mejorando Samsung con sus últimas interfaces, cada vez la hace mejor, pero
todavía le falta bastante, así que quizás este sea el salto que estábamos soñando. Y otra de las grandes diferencias de este Galaxy S10 con respecto a sus hermanos es que no viene con lector de huellas incluido en la pantalla, sino que viene con un lector de huellas en uno de los laterales, que personalmente a mí es una... Uy, he tocado el micro. Es una solución que me gusta bastante. Talón de Aquiles, quizás pueda ser la batería, que va a ser solamente de 3100 mAh. Tampoco es tan poco, justamente, pero comparado con los hermanos mayores se va a notar bastante la diferencia. Viene con carga rápida, carga inalámbrica, pero hay otro tipo de carga que traen sus hermanos que este Galaxy S10 no trae. Y no recorta en protección contra el polvo y el agua, viene con IP68, la máxima protección así disponible entre los teléfonos normales, y va a venir también con todos los extras, así que un poco soñamos, principalmente mi querido Jack, ¿cómo te quiero? También USB-C. No sé hacer el corazón, ¿no? Me sale un culo así, ahora. así. Vale, listo. USB-C también va a venir, y una gran novedad de este año es el Wi-Fi 6, que en principio tiene mayor distancia, mayor cobertura y menor latencia, pero también tiene algún que otro inconveniente. Justamente que va a haber que comprar un router nuevo para poder disfrutar de esta nueva tecnología, y en cuanto a mayor velocidad sería un 30%. Después quizás hacemos un vídeo explicando bien porque vale la pena saber un poquito más. En cuanto a colores, este Galaxy S10 va a venir en blanco, en negro, en verde, igual que sus hermanos mayores, y tendrá un color exclusivo ahí en amarillo bien cantón. Amarillo canario le dicen, ¿no? Amarillo, lo que quiera llamarle. Bueno, estaría bueno que venga con un software personalizado que te canta por las mañanas como un canario, ¿no? Hasta aquí las características fundamentales de este terminal, y a partir de aquí empezamos a desarrollar las características extras o las diferencias con sus hermanos mayores. Que por lo general son cosas mejores que el anterior, obviamente. No, todas no. Por ejemplo, el precio no es mejor. Yo quería el amarillo canario y tampoco va a estar en los demás. ¿Qué vamos a tener en el Galaxy S10? La versión normal. Bueno, justamente un precio de 930 euros. A partir de 930 euros, Martín. Y ya nos encontramos ahí con la pantalla curva en los costados, una pantalla de 6,1 pulgadas y versión 2K, que no es 2K, ojo que se le dice 2K pero mal dicho, es Quad HD Plus en este caso, y que es un poquito más que el Full HD. En esta ocasión también la pantalla va a venir con Gorilla Glass 6 en vez de Gorilla Glass 5, en teoría va a aguantar hasta 15 caídas de 1 metro a una superficie dura. Es raro, porque la otra era de 1,6 metros, aguantaba, o sea, supuestamente pero a lo inferior, mejor eran menos número de caídas. Pero no decía el número de caídas. No decía. Vamos a tener que tirarlo boca abajo para probar, Ana. Lo bueno es eso, va a soportar supuestamente mejor las caídas, pero los rayones siguen siendo igual, la misma porquería de siempre. O sea, no aguantan nada estos. No dicen nada sobre los rayones, que es justamente una de las cosas que más nos quejamos, porque es monito TTD Glass, como ya lo dije yo. El monito ese yo no lo conozco, Martín. Bueno. Aparte de la versión de 6 GB de RAM, va a venir con otra versión de 8 GB de RAM, y aparte de la versión de 128 de almacenamiento, también va a venir con una de 512. También ampliable, y se suma una cámara a la parte trasera, ahí ya son multitud. Vamos a encontrarnos con la cámara extra, que es ahora sí el zoom óptico por 2 de 12 megapíxeles con focal 2.4, y muy buena noticia que va a traer estabilización óptica de imagen. Sí, carajo. Otra gran diferencia es el sensor de huellas en pantalla, en esta ocasión ultrasónico, que dicen que va a ser ahí muy rápido y muy exacto. Sí, justamente una de las cosas que más molestan en este momento de los sensores de huellas en pantalla es que son una cámara en realidad escondida debajo de la pantalla, y no son del todo precisos, no son del todo seguros, no son del todo rápidos, y esto vendría a solucionarlo. Aunque está el tema ahora de las protecciones de las pantallas, si lo van a poder recibir o no, ¿no? Esto de las... Sí, había... ¿cómo se llaman? Los cristales. Los protectores de pantalla, precisamente, que decían que muchos no funcionaban con este sensor, pero yo creo que alguno encontraremos que funcione, Martín. Otra de las grandes diferencias, este Galaxy S10, el normal, viene con 3400 mAh de batería. Ampliamos 300 mAh la batería. Tampoco es una locura, pero no está mal. Altavoces estéreo, se dice que va a venir, creo que en todos los terminales, no está del todo claro todavía, lo tendremos que ver bien. Y va a venir, ojo, con carga reversible o carga inversa de 9 watts. En este caso es lo mismo que trae Huawei, así que va a estar disponible a partir del Galaxy S10. LE no. Y los colores ya os los hemos dicho, el blanco, el verde y el negro, sin amarillo. El Galaxy S10 Plus, ya el más carito de todos. Bueno, esa del más carito de todos lo ponemos entre paréntesis. Hay que ver un poquito más abajo. Estamos hablando de que va a venir a 1050 euros, ya picamos. A partir de 1050 euros, con una
una pantalla de 6,3 pulgadas, también resolución QHD Plus como el S10 normal. La segunda cámara, en este caso, va a ser la delantera, porque las otras tres van a ser las mismas que el Galaxy S10. A ver, para aclararnos, tenemos 3 cámaras por la parte posterior, iguales que las del Galaxy S10, y en esta ocasión añadimos también una cámara delantera, o sea que no vamos a tener un agujerito en la pantalla, sino que vamos a tener 2. Va a ser como algo así, una cosa rara en la pantalla. Ya después veremos cómo son las sensaciones y cómo es el uso. Va a ser de 8 megapíxeles con focal 2.2. Lo que no tenemos claro todavía es si va a ser zoom o gran angular. Yo imagino que será gran angular. Y una buena noticia para mí, por lo menos con respecto a este terminal, son los 4100 mAh, que ya se ampliaban bastante, yo creo, la autonomía. También el terminal es más grande, hay que verlo, hay que probarlo, pero parece que va a tener mejor rendimiento. Quizás la máxima razón para terminar comprando este, si es que obviamente nos da el cuero. Y si pensabas que eso había terminado acá, te equivocas, porque Samsung dijo: ¿podemos rizar el rizo ya rizado por otro rizo más? Bueno, justamente ahí se les ocurrió la idea de lanzar la versión del Galaxy S10X, así es como creemos que se puede llegar a llamar, y que básicamente se va a diferenciar en algunas cositas, pero más que nada en el precio. Bueno, yo creo que se va a llamar a partir de 1.500 euros, Martín, que es un pastón, y es que de este teléfono en principio viene con 12 GB de RAM, que no te las acabas, no sé para qué tanto, 1 TB de almacenamiento por si no tenías suficiente, y además se dice que va a venir con redes 5G o va a ser compatible con las redes 5G. Por eso se presume de que va a ser presentado justamente en esta presentación, pero que no va a salir al mercado hasta mediados de año más o menos, porque por ejemplo en todos los países no está del todo implantada esta red y habría que darle un poquito de tiempo. Quizás otra de las cosas en las que se diferencia con respecto a los otros modelos es básicamente en que el cuerpo va a ser distinto. La parte trasera, en vez de ser de cristal, va a ser de cerámica y va a ser un blanco distinto al resto de teléfonos de los Galaxy S10. En este caso va a ser un blanco uniforme y que va a tener así un poco sin degradé, ¿no? Y además sabemos de este terminal que va a tener estas características porque ya ha pasado por Antutu y ha dado más de 326.000 puntos. Pero no te vayas todavía, que no hemos terminado, porque aún siguen las novedades de los Galaxys, y es que se presume que en esta presentación del Galaxy S10 también Samsung nos va a deleitar o sorprender, o no tanto, con el Galaxy F o Galaxy plegable. Básicamente un nuevo concepto de teléfonos que van a poder plegarse la pantalla y demás. Ya hicimos un vídeo que también te dejamos a continuación para que lo puedas ver y entender un poquito de qué va la idea, pero estaremos muy atentos justamente a este miércoles en el que vamos a ver todo esto. Hay mucho trabajo por delante, Ana, así que hay que estar ahí probando todo. Yo no voy a estar, o sea que te lo dejo a ti. ¿Tú querías de esto? Pues ala, toma, a trabajar. Así que justamente queríamos explicarte todas estas características, porque después lo que vamos a hablar son de sensaciones, de impresiones y demás, sin hablar tanto de detalles técnicos. Así que entendemos esto. Pasamos a lo siguiente, nos suscribimos, activamos la campanita para poder participar de este sorteo que tiene muy buena pinta, Ana. Estoy intentando convencerla todavía a regalar el más caro de todos. Digo, el Galaxy S10 Plus, no el X, no, tampoco para tanto. No vayamos tan rápido en esta relación, por favor. Así que nada, chicos, estén muy atentos. Si les interesa, ya saben, nos acompañan este miércoles. ¿A partir de qué hora, Ana? No lo sé, es hora de San Francisco. No sé ni a qué hora es en San Francisco, o sea que no tengo ni idea. Lo dejamos de acá. momento os lo dejamos en la descripción. Nada más. Nosotros nos vemos. Nada Nada más. Dale. No va, No podemos terminar. Ana, cancelemos el vídeo acá, da igual, ya está, no podemos despedirnos. Chao.